En Colombia no ha habido un accesorio que haya tenido tanta trascendencia y que sea elaborado por artesanos como ha sido el sombrero volteado. El sombrero volteado hoy en día es un atuendo que anda por todo el mundo. Inclusive el señor José Matías, que es uno de los artesanos de aquí del corregimiento de Siloé, manifestó unas palabras muy sabias donde él dice que la bandera de Colombia quedó por debajo del sombrero volteado. Tiene toda la razón, porque en el mundo donde una persona tenga puesto uno de estos accesorios, un sombrero volteado, ya es identificado con Colombia. La historia registra que este atuendo lo inventaron estos indígenas con el propósito de cubrirse de los rayos solares en los campos de cultivo de maíz. Con el paso del tiempo, lo fueron perfeccionando hasta conseguir lo que es hoy la prenda más representativa en cuestiones artesanales que existe en Colombia. El Congreso de la República de Colombia lo declara en el año 2004 y a través de la Ley 908, símbolo nacional. Pero a partir de esta declaratoria surgen unos interrogantes. ¿Por qué y para qué es declarado símbolo nacional? ¿Quiénes se benefician con esta ley? Porque si es para lograr que los artesanos rurales que cultivan y procesan la caña flecha obtengan mejores ingresos por la comercialización de los productos que se elaboran con esta palma, no se ha cumplido el objetivo. Hoy vemos cómo estos indígenas viven en una pobreza extrema. Las bondades económicas que produce el símbolo nacional no se notan en estas poblaciones. La otra vuelta. En esta Colombia donde se fabrica el símbolo nacional, ese que identifica nuestro país en cualquier rincón del mundo, ese que lucen con orgullo propios y foráneos, ese que identifica a los zenúes. Pero desafortunadamente no todo es color de rosa en torno a lo que el sombrero se refiere. Existen comunidades de esta etnia que se han desgastado su vida cultivando y procesando la caña flecha, materia prima de este atuendo, pero contrario a lo que sucede con los comerciantes quienes se han enriquecido con este producto, ellos se mueren de hambre. Esta es la situación de una de esas comunidades, los de Siloé. El sombrero volteado tiene una trascendencia mundial. Esto no es de aquí ya de Colombia solamente, ¿no? Esto es mundialmente. El sombrero volteado está metido en la China y la Conchinchina. Si hablando del sombrero volteado, el sombrero volteado ha adquirido una importancia, digamos que global. Y a pesar de esa importancia, los que estamos aquí, en esta comunidad, que somos los que hacemos posible de que exista ese sombrero volteado, no recibimos nada. Que esta es ya la bandera de Colombia quedó ya por debajo del sombrero volteado, porque el sombrero volteado es mundial. De la caña de flecha, eso también es trabajado. Bueno, eso se recoge, se le saca la basura, la primera, después se raspa y después viene la labor ahí, que es para negrear, se coge para negrear y que es para blanquearse, pues así como están esas palmas así. La palma tiene un tiempo de preparación aproximadamente de 8 días, y teniendo en cuenta cómo se porta el estado del tiempo. Después de esa preparación es cuando comienzan a tejer. En este oficio participan todos los miembros de la familia, desde los niños y niñas hasta los ancianos. La labor es permanente, inclusive han adquirido tanta destreza que ejercen este oficio viéndose las TV novelas o simplemente en reunión comentando los acontecimientos de la comunidad. Una semana haciendo el proceso para teñirla, para el ripiado, para teñirla como este que quede negra, y la blanca y todo eso. Entonces viene a los 5 días, 6 días, viene el proceso del metro. Así como lo manifiesta el señor José Matías, después de la preparación de la palma viene el proceso del metro, del tejido. Cada tejedor o tejedora trenza 10 metros diarios, dándole todo el día
y atendiendo los oficios de la casa. Estos dedicados trabajadores tienen unas jornadas de trabajo que van desde las 10 a las 12 horas diarias para poder producir lo que necesitan para el diario. Pero este producido no pasa de 5.000 pesos. Cuando venden la trenza a buen precio para ellos, y buen precio que es 500 pesos por metro. Pero en estos 5.000 pesos están incluidos los costos del material y que es un buen porcentaje. Así que estos artistas de las manualidades prácticamente no les queda nada. Aquí hace uno, si se pone al día, se hace 10 metros. Si es para vender en la tarde, coge 4.000 pesos. ¿Qué de ahí? Vienen de algo. Y ¿para qué puede alcanzar 4.000 pesos? Apenas para la rosita. Y si es caso, se la comes hasta solita porque no da para la liga. Y da Con el café apenas. A veces uno usa el costumbre por aquí, no tiene para comprar una libre carne, que vale 7.000 pesos. Consigue la cebollita, hace un calduchito, frita la cebolla y ya. Sí, no, porque por lo menos uno hace 10 metros para ganarse 5.000 pesos. Y 5.000 pesos de ahí tiene que alimentarse. Y se demora. Se demora uno un día, por decir algo, por muy rápido que sea la persona. ¿De qué sirven 5.000 pesos? 10 metros en 5.000 pesos. Donde uno tiene que sostener a la familia, donde uno tiene que sostener a los hijos y todo, está pendiente de todo. Mirar eso, el precio es costo. Cuando mucho llega a valer son 500 pesitos. ¿Y qué hace una persona con que se haga 5 metros, 2.500 pesos para un salario? Un día de salario no le... Y si es una familia grande donde hayan 10 muchachos, hayan 10 muchachos, para ir con 2.500 pesos, se va a comer el arroz solo. Todo el día y está donde está. Y los costos, sí, del material y eso. Bastante bajo, bastante bajo. Yo compro 50.000 pesos en Palma. 50.000 pesos en Palma me está dando 250 metros. De ahí yo adjunto, si acaso los adjunto y los vendo. ¿Cuánto me están dando los 250 metros? 125.000 pesos. ¿Cuánto he invertido yo en tiempo? Duro un mes tejiendo esto. Un mes. La palma sí se compra 2.000 y a veces dan 44 manos o 20 o 30 manos. Alcanzan más o menos para 10 metros. Cuando en este sombrero está costando aquí en el campo, lo pagan o uno lo va a vender, se lo compran por 15.000, 12.000 pesos. Ya uno se alegra, vendí el sombrero bien vendido. ¿Cuánto cuestan por allá afuera? De 100, 150.000 pesos en adelante. ¿Quién le queda la plata? A los vendedores, a los mayoristas, a los que vienen estafando, porque uno está siendo estafado. Y como uno no tiene otro oficio, ni hay más empleo, ni hay más nada, tiene que poner la cabeza para que le den duro. Y así. Ningún beneficio, apenas de que lo viene a comprar, se lo compra uno barato, entonces por allá es que se ganan el pesito, por los que lo vienen a comprar. Nosotros no, ni para comprar nada, eso, apenas para uno no dejarse morir la hambre. Pero nosotros que lo hacemos, no tenemos un peso, ni para comprar una muda de ropa nos alcanza. Y cada día estamos peor, ya hasta las esperanzas se pierden. Hasta la esperanza se pierde. Entonces eso no es justificado en ningún punto de vista de que el trabajo más grande es que hace uno y el que uno es que menos plata gana. ¿Qué beneficio tengo? Ninguno. ¿Por qué? Porque esto no vale nada. Para nosotros pues no vale nada. Para el comerciante, el mayorista sí. La producción
sale de acá la artesanía, pero con precios bajos. Los que más se benefician de esa artesanía son los que lo venden para afuera. Los que les hacen plata son los que los compran, los que los cosen y los venden para adelante. ¿Qué trenza y qué? Eso es para uno entretenerse ahí, para no hay más que hacer sino eso. No, el que hace la trenza, mejor dicho, no gana nada, porque si se pone a sacarle cuenta a la palma negra, a la palma blanca, no gana, mejor dicho, nada, sino que está ahí, para no estar pasando el tiempo, mejor está trenzando, pero no gana casi nada. Gana son los que comercian, los que compran, por lo menos en el mercado, sí, claro, en Tuchín y eso. De manera pues que, ¿quién salen ganando? Los traficantes, los que le dicen negociantes, los acaparadores. Esos son los que más lucran. Pero ¿qué hace la trenza? El que vive de eso permanentemente no le queda sino poquita cosa. El sombrero vuelteado para estas comunidades definitivamente no es un negocio, a pesar de que son los dueños intelectuales del símbolo nacional. No se desarrollan proyectos tendientes a mejorar su nivel de vida, y los pocos que llegan fracasan porque los líderes locales no les dan el manejo adecuado. Pero ¿qué aportan los políticos de turno y qué programas o proyectos productivos les han ofrecido para mejorar esta situación? ¿Qué va? Los políticos no traen ningunos proyectos aquí. Si más plata les viniera, más pudiera. Trenzar estos metros aquí, que está en compromiso ya. Todavía lo estoy viviendo. Y tengo que salir a la calle para poder comer. Mi casa se me está cayendo. Mira cómo está. No tengo riqueza y tengo nada, solamente ande dormir apenas. No tengo puesto. No tengo nada. Ni una pluma en el patio tengo. Y por eso quiero que me ayuden aquellos que tienen más para poder arreglar mi casita, que se me está cayendo y debo la luz. Y esto no me da para pagar luz, no me da nada, solamente ni para vestir. No me da nada. Tengo que avanzar en otras cosas, pedir plata diario para poder comer. Y eso todos los días me están cobrando. ¿Qué hago? Si por aquí hubiera una empresa, algo que nos ayudara, sí, estaría uno de pronto, más o menos. Yo invito a la gente, a las personas, a los que les gusta, los mayoristas que les gusta comprar el sombrero volteado, que vengan acá mismo, que se acerquen acá a la vereda, a los pueblos, aquí a Siloé, que soliciten, que si quieren un sombrero uno se lo hace como ellos quieran, aunque sea a menor precio, pero que vengan ellos mismos a ver de una vez cómo se trabaja esto, para que vean que no es mentira, que no es por hablar que uno dice, no, esto es una realidad que uno está sufriendo de pobreza por medio de esto. Bueno, estas son situaciones que se viven en estas poblaciones. Siloé es un corregimiento de San Puesto. Han vivido toda su vida con este oficio. Estos lo aprenden prácticamente desde que los niños comienzan a caminar. Lo primero que hacen es tejer. Aquí sí se ve el trabajo infantil. Los niños trabajando el sombrero volteado. Así que esta es la otra vuelta de este sombrero. La vuelta que casi nadie conoce. Y hemos querido mostrarle a todos los televidentes esta situación a través de este programa. Muchas gracias.